si alguno se lo pierde, sí. Y obviamente, si quieren comentar o preguntar algo, lo más sencillo puede ser el chat. Obviamente, si es algo muy importante, pueden abrir los micrófonos. Bueno, la idea, sí, es poder analizar por lo menos una de las leyendas más apasionantes de la tradición judía. Quizás tiene algo que ver con la del Dibuk, que hablamos en la primera vez, porque vamos a ver que se crearon historias de terror alrededor de la figura del golem, y probablemente la historia del golem es más conocida que prácticamente muchas de las historias, se siguen sumando por acá, que muchas de las otras dos historias que hablamos. ¿Alguien sabe, antes de arrancar, alguien conoce, ya indagó en la historia del golem, que quiera decir algo? Podemos... Chan Chan, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo que ya de por sí sepa de la historia del golem? Ahora sí, vale abrir los micrófonos, no para pedir jugo de naranja. A ver acá, Esther, ¿querés decir? Dale. Bueno, se creó un alguien que con la aspiración de inventar un hombre, que bueno, le escribieron la palabra Emet en la frente, y de pronto ese hombre, digamos, se puso a actuar por su cuenta, sin control, con lo cual tuvieron que encontrar la manera de detenerlo. Entonces le quitaron la Aleph y fue hombre muerto. Bien, acá lo que nos cuenta Esther es una de todas las versiones de lo del golem. Así que sí, y ante la pregunta que ahí me ayudaban, sí, esto lo estamos grabando, después lo vamos a compartir. Esta es una de las leyendas que nos cuenta Esther. Si no saben nada del golem, no se preocupen. Si saben del golem, esperemos ver un poco algunas cosas nuevas y distintas. Pregunta más difícil, y también con esto les voy a contar bien lo que vamos a ver. ¿Alguien sabe de dónde está sacada esta imagen del golem que está acá en pantalla? Que espero que puedan ver todos. ¿O se les ocurre de dónde? Acá tenemos un golem, ¿sí? Claramente, que está acá. ¿Alguien se les ocurre? Esto sí tiene premio, tiene viaje, que ahora que no se puede viajar. ¿De dónde está sacada esta imagen del golem? Bueno, ¿cómo? ¿Alguien estaba diciendo algo mientras se suman? Sí. Parecería ser una película antigua, se me Bien. ocurre. Sí, acá, por acá hay premio. ¿Alguien más sabe? Bueno, esta es una de las primeras grandes producciones del cine que ahora vamos a hablar, y que fue sobre el golem, y que es de los años 20 en Alemania, que ya vamos a estar presentando, y vamos a ver solo un fragmento, pero como tiene tantos años, los derechos están abiertos, así que se puede ver tranquilamente por YouTube, y vamos a ver esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy y qué es lo que vamos a recorrer con la historia del golem? La idea va a ser, por un lado, empezar a ver cómo desde la investigación más académica se indagó en las leyendas del golem, cómo surgieron, de dónde aparecen, qué desarrollo tiene. Vamos a hacer un resumen súper concreto, vamos a presentar, que ya les voy a nombrar y voy a contar quiénes son Gershom Scholem y Moshe Idel,
ya vamos a hablar de ellos como de los académicos más importantes que indagaron en la historia del golem, y vamos a ver también un poquito cómo la leyenda y la historia del golem impactó en la cultura popular. Así que básicamente estas van a ser, mientras se siguen sumando personas, bienvenidos y bienvenidas, pueden contar desde dónde están conectados. Vamos a tratar de ver, no voy a decir yo si esto existió o no existió, esto queda como para el lugar de cada uno, pero vamos a intentar recorrer un poquito, bueno, cómo es que se construyó una leyenda tan poderosa y tan fuerte. Vamos a ir más allá de quienes creen que hay o hubo un solo golem, por ejemplo, en Praga. Vamos a recorrer todo esto y vamos a ver también, bueno, cómo impactó la cultura popular y quizás preguntarnos un poquito por qué la historia del golem es tan poderosa. Bueno, para ver esta gran pregunta, ¿qué es un golem? Yo voy a presentar dos cosas para tenerlo como en un mundo distinto. Uno, vamos a ver cómo lo retrató en el cine el golem, que fue, para dar una primera pista, una de las primeras, si tal vez no fue la primer gran película de terror que salió en el cine. Vamos a ver un fragmento de cómo aparece y cómo es que se crea el golem. Y vamos a ver luego un poquito, bueno, lo que nos va a empezar a contar Gershom Scholem y quién fue Gershom Scholem, que como yo les digo, prácticamente uno de los grandes intelectuales judíos del último tiempo, eh, amigo o a quien Borges admiraba muchísimo, y que le dio vida al misticismo judío desde un plano científico. Entonces, por acá, para todos los que están bienvenidos, vamos a poner sí, la película. Que les cuento, la película, ahora después vamos a hablar, es de los años 20. La película es muda, se musicalizaba. El año pasado, en un festival muy lindo en Europa, pude ver, por ejemplo, cómo había ¿sí? una especie de Siget, que sería como un Lollapalooza de acá, y en uno de los escenarios pasaban esta película misma que yo les estoy pasando ahora al Golem, mientras músicos en vivo musicalizaban. Vamos a ver un fragmento muy pequeño para ir viendo un poquito sí, cómo aparece la figura del golem. Vamos a empezar acá en el segundo capítulo. Quienes quieran ver la peli completa, aunque digan una película así en cine mudo, se las recomiendo. Después les paso el link.
Bueno, a ver, para que vean, sí, acá es un poco para ver la estética de cómo es la película del Golem y vamos a detenernos acá, sí, está la imagen, sí, que fue y que se hizo todavía hasta el día de hoy, muy, muy famosa de la historia de esta película del Golem. Eh, y vamos a dar por lo menos algunos detalles, ¿sí? Para ver, ¿sí? Qué nos dice la película sobre esta historia del golem. Esperen que no me comparte Chan, la presentación acá que tengo. A ver si acá se ve. Acá está. Bueno, sí, estábamos con la pregunta de qué es un golem. Empezamos a verlo un poquito, sí, en esta película donde se ve al rabino de Praga, como cuenta una de las leyendas más poderosas, que crea un golem. La película es larga, después les paso el link para que la puedan ver, pero fue creada en los años 20 en Alemania, en lo que era en ese momento la República de Weimar, donde había cierta esperanza de lo que iba a venir. Es una de las grandes, como una de las grandes pruebas o demostraciones artísticas de lo que era el impresionismo en ese momento. Se puede ver acá un poquito el afiche del Golem, que el subtítulo decía así, cómo fue que el Golem cobró vida, porque hubo una película previa que hizo el mismo director y el mismo actor, Paul, no sé cómo se pronuncia, Wegener, que también hace el mismo, sí, con ese físico tan particular, hace del Golem. Esta película, sí, que les digo, está basada, que después vamos a hablar, en una de las novelas que también se hizo bastante popular del Golem, pero que básicamente la historia que vamos a ver acá es la siguiente. La historia tiene que ver con que hay un rabino de Praga. Después les voy a mostrar, si quieren, una partecita donde hace magia y juega con la magia y juega con los misterios del texto y ve en los astros que se va a venir un presagio muy malo para todo el pueblo judío. Entonces, ¿qué hace? Busca la forma de volver a darle vida al este ser casi mitológico, que es el golem, para que proteja a los judíos de Praga. Y lo que vamos a ver en la película es básicamente cómo se dan las negociaciones entre el emperador, que quiere hacer un decreto para expulsar a los judíos, y el golem, que va a tener un costado interesante y va a tener también un costado trágico, para poder defender a los judíos de todo esto. Esta leyenda del Golem en Praga va a ser precisamente la historia que más se va a popularizar del Golem. Si alguno ahora puede escribir en el chat o abrir el micrófono, llegó a estar en Praga. Es uno de los lugares donde, por ejemplo, yo recuerdo que alguien acá me dice que sí, no me aparece el nombre, que uno, por ejemplo, va a comer a un restaurante judío y te lo venden con la imagen del golem que te está sirviendo la comida. Se cuenta que en el Al-Noy Shul, en el viejo nuevo Shule, Fanny, tiene nombre tu mamá, Lau, además de eso, ¿sí? Ahí está Fanny. En el viejo nuevo sinagoga cuenta la leyenda que en el último ático todavía está escondido el golem, pero a diferencia de lo que, se creyó o está, la historia del Golem de Praga no es la única leyenda, no es la primera que empezó.
que de alguna manera vamos a empezar a recorrer y vamos a ir mucho más atrás a ver cómo todo esto empieza a cobrar fuerza antes de haber llegado al mundo, ¿sí? Al mundo del arte. Bien, vamos a hablar de Gershom Scholem. Ahí acabo de ver que ahí sepan disculpar un error de tipeo, ¿sí? Donde dice judaiza, es judaica y que se corrigió. Gershom Scholem, sí, a ver, siguen habiendo acá más personas para entrar. Ahí estamos dando la bienvenida. Gershom Scholem, que vivió, sí, desde 1897 hasta 1982, ¿qué fue lo que tuvo de interesante Gershom Scholem y por lo cual vamos a hablar acá en este momento acerca de él? Uno de sus grandes libros, que, a ver, esperen que vamos a sacar el fondo, a ver si lo pueden ver acá, ¿sí? Acá, La Kabbalah y su simbolismo, más muchos otros libros que escribió específicamente sobre la Kabbalah. Gershom Scholem va a ser quien se dedicó en el siglo pasado a tratar de darle respeto dentro del mundo académico a todo lo que tiene que ver la investigación con precisamente, por ejemplo, la mística judía, determinadas cuestiones con la magia, la cultura judía, pero no desde un lugar de decirte básicamente, no sé, cómo encontrar o resolver los problemas de tu vida, sino poder analizarlo desde un lugar académico. Sigue acá entrando gente, que sea bienvenida. ¿Qué es lo que tuvo de interesante en estos análisis que hace Gershom Scholem? Fue empezar a reconstruir un poquito toda la historia, como la otra vez hablamos del Dibuk, toda la historia de la mística judía, buscando, ¿sí?, en manuscritos, buscando en los textos clásicos, buscando en el Zohar, y darle un lugar académico a todo esto y un lugar de respeto. Gershom Scholem, entre otros, por ejemplo, se escribía muy seguido con Hannah Arendt, como les decía antes, Borges. Admiraba especialmente a Gershom Scholem. El poema que Borges, que después vamos a hablar, escribe sobre el golem, reconoce que lo aprende su historia de él. Walter Benjamin, uno de los grandes intelectuales de la escuela de Frankfurt, que incorporó mucho del misticismo judío, todo eso lo hizo por la influencia de Gershom Scholem, que él de formación era matemático. Y después en la Universidad Hebrea de Jerusalén hizo todo el desarrollo del estudio de la mística judía. En la famosa Enciclopedia Judaica, él escribió un resumen que ahora vamos a leer de qué significa o qué es el golem, para poder empezar a pensar y ver cómo se fue construyendo a lo largo de la historia. Vamos a leer un poquito su definición y vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de cómo es que aparece o por dónde viene. Él escribió: el golem es una criatura, particularmente un ser humano, hecho de manera artificial en virtud de un arte mágico, mediante el uso de santos nombres. La idea de que es posible crear seres vivos de esta manera está muy extendida en la magia de muchos pueblos. Especialmente conocidos son los ídolos e imágenes a las que los antiguos aseguraban haber dado el poder de la palabra. Entre los griegos y los árabes, estas actividades a veces estaban relacionadas con especulaciones astrológicas. Sin embargo, el desarrollo de la idea del golem en el judaísmo está alejado de la astrología. Está conectado más bien con la exégesis mágica del Sefer Yetzirah
y con las ideas del poder creativo del habla y de las letras. Este es como un resumen súper pequeño de todo lo que sería la construcción del golem. Lo que está diciendo acá Gershom Scholem es que mientras muchos pueblos tuvieron determinadas mitologías de poder crear de alguna manera en particular seres vivos, o sea, sí, seres que le puedan dar algo de vida o incluso la palabra, y que muchos de ellos lo conectaban con la magia y con la especulación astrológica. En el caso especial, ¿sí?, de la tradición judía, esto va a estar conectado no con la astrología, sino con la exégesis. La exégesis tiene que ver con la lectura de los textos, con el poder creativo y con las letras, que ahora vamos a ver algunos detalles de cómo esto empezó a construirse. En términos de darle, porque digo, uno va a encontrar, si googlea online, 800.000 cosas del golem, pero en términos de darle seriedad a lo que puede ser la búsqueda de cómo se construyeron estas historias del golem, yo les decía, tenemos por un lado a Gershom Scholem, que fue el primero que en forma científica empezó a investigar sobre él, y el segundo, que es contemporáneo y que fue parte de los discípulos de Gershom Scholem, es Moshe Idel, que sacó un libro muy interesante sobre el golem, que acá les muestro la tapa. El que lo quiera en digital, ese lo tengo para mandarles también una copia, donde de alguna manera Moshe Idel intenta decir, bueno, vamos a ir más allá de lo que se investigó antes sobre el golem, vamos a buscar más cosas. Si alguno pensaba que todas estas investigaciones sobre la magia y la mística judía ya las conocemos, bueno, para él estamos recién en el comienzo, porque hay poca gente que está investigando en esto, y de alguna manera, bueno, intenta como buen discípulo también discutir algunas de las hipótesis centrales que planteaba Gershom Scholem. Una de las primeras cosas que vamos a ver acá, y que yo les digo, por ejemplo, lo que decía Esther, que decía, bueno, el golem es creado del barro, se le pone estos nombres, y fue así que va a decir Moshe Idel, es, en la tradición judía no hay un solo golem. No existe, sí, una sola idea de golem. Vamos a ver diferentes historias, diferentes leyendas del golem, las cuales algunas son similares y otras son contradictorias. De hecho, en la imagen que tenemos acá en esta tapa del libro, podemos ver más de una persona que está acá. Una de las cosas interesantes también que vamos a ver en Moshe Idel, y que después va a citar también a otros investigadores, es, por ejemplo, ¿sí?, cuando pensamos en el golem, bueno, todos los que les interese, cuando terminamos, yo les mando acá, como hicimos, ¿sí?, la otra vez, honrando la piratería de los corsarios judíos y no querer pagar, les mando gratis este libro para todos y todas, como también el link de la película. Les decía, una de las cosas interesantes que vamos a ver acá de la figura del golem es, en general, cuando hablamos del golem, ¿sí?, ¿en qué género están pensando? ¿Es masculino o femenino el golem? ¿En qué pensamos? O incluso en lo que vimos en la película. Masculino. Masculino, bien, sí, como muchas de las cosas que quedaron ahí como por momentos impuestas, pero que no necesariamente son o debieran ser así. Bueno, una de las cosas que vamos a ver y que aparece también un poquito en esta imagen y que investiga Moshe Idel, es que también existen relatos sobre, ahí como contesta muy bien Vanessa, que existen también golem femeninos, ¿sí? Wow. No necesariamente masculinos. Así que esto vamos a tenerlo acá. Es cierto lo que dice Vanessa, que hubieron dos. Lo que
yo venía diciendo acá que de alguna manera intenta reconstruir Moshe Idel, que es bastante extenso, y acá vamos a resumir algunas cuestiones principales, es por lo menos traer la idea de que no hubo una única leyenda del golem. La más conocida y la más poderosa es la que empezamos a ver en esta película, Der Golem, ¿sí? Que les estaba mostrando, de Alemania, basada en la novela que se hizo famosa del Golem, que narra la historia del Golem de Praga. Pero vamos a ver, y ahora vamos a profundizar, cómo mucho tiempo antes había leyendas de quienes habían creado alguna especie de golem, incluso en la literatura talmúdica, muchísimo tiempo antes también aparece, y también romper con esta idea de que no hay una sola leyenda o una sola historia del golem, sino que estas leyendas tienen, por lo menos como muchas cosas de la mística y como muchas cosas de todo aquello que tiene que ver con lo esotérico, que se transmitía de boca en boca, bueno, va a tener diferentes relatos y diferentes narraciones. Una cosa interesante que no quiero olvidarme, que marca Moshe Idel en cuanto, esto para decirle sí, porque uno puede contar el cuentito o la historia como vimos en la película, pero lo que estamos intentando hacer acá es recorrer cómo esto se construyó, de dónde viene, y ver un poquito más allá. Bueno, uno de los problemas que dice Moshe Idel a la hora de investigar, por ejemplo, el golem, o a la hora de investigar la magia o la Kabbalah o el misticismo judío, tiene que ver con dónde poder encontrar, por decir de una manera, los elementos arqueológicos que nos demuestran dónde encontrar estas historias. Y hay una aclaración que yo di por supuesto y que no aclaré, que tenemos que ir previamente. Para hablar del golem tenemos que hablar del misticismo judío, y para hablar del misticismo judío tenemos que hablar de lo que se denomina la Kabbalah. ¿Quién se anima a definir la Kabbalah en pocas palabras? Chan, ahí alguien. Estás muteada, Barda, si vos querés decir. ¿Quién se anima a definir la Kabbalah en pocas palabras? Para poner un suelo común acá. Sí. Es la parte más profunda del conocimiento judío. Ok, ¿por qué más profunda? Porque para vos, Vanessa, lo profundo tiene que ver con esto de lo místico. Ben dice, es un orden divino a través de las palabras. ¿Qué más? A ver acá, Esther, estás levantando la mano. Tiene que ver con la exégesis, o sea, lo que está oculto en manos de quienes dominan ese conocimiento, ¿no? Ok, todo eso está, pero vamos a algo más sencillo. Para quienes saben algo muy pequeño de hebreo, la palabra Kabbalah, ¿de dónde viene? De recibir. De recibir. El recibir. ¿Sí? Exacto. Bien, ahí está, gracias. Ahí, Barda, que estás, mientras parece que Isidoro también se está sumando. Viene de recibir. Nosotros en la tradición judía decimos Kabbalah Shabbat, que por ejemplo recibimos el Shabbat. Recibir. ¿Por qué la Kabbalah, que todo esto que ustedes hablan de lo profundo, de la esencia, del orden divino, tiene una palabra que es recibir? O sea, que viene de esta idea de transmisión. Ok. Sobre esto que dice Vanessa, que no toda persona puede estudiar Kabbalah, bueno, por lo menos para algunos, como antes, por ejemplo, lamentablemente, no sé, las mujeres había cosas que en determinados contextos no se les permitía estudiar. Bueno, depende para quién y de qué manera quién puede estudiar, pero sí podemos decir que
hoy en día el estudio de este misticismo, sí, por lo menos en muchos de los grupos modernos, está prácticamente al alcance de todos. Pero esta idea de Kabbalah tiene sí que ver con algo que dice Vanessa, que es que lo que podemos llamar el misticismo judío fue antiguamente transmitido de generación en generación, y solo algunos maestros se lo traspasaban a los discípulos, a las personas que estaban elegidas en ese momento para que esto puede pasar. Toda esta construcción un poco mítica que acá dice Susana, que quien va a estudiar Kabbalah solo tiene que ser hombre y tener más de 40 años y estar centrado, bueno, no siempre fue así, pero es parte de la mística que se construyó a través de esto. A través de decir, hay un conocimiento que algunos de ustedes decían es oculto. No necesariamente era oculto, pero se transmitió, mucho tuvo que ver con la oralidad. Entonces, por ejemplo, Moshe Idel dice, aclaración, Gershom Scholem, que no les dije, y perdón que no tiro todos estos datos, pero es importante. Gershom Scholem nació en Alemania, como muchos de los intelectuales judíos, Buber o quienes hablamos otras veces, se fueron, se exiliaron, él se fue a Israel y ahí armó este departamento de estudios, ¿sí?, del misticismo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y Moshe Idel, no recuerdo en qué país nació, pero también llegó de joven y todavía hoy en día vive en Israel. Esto va a desmitificar un poco todo esto que parece inaccesible. Ahora, si uno quiere hacer un estudio más académico, por decir de una manera, de todas estas fuentes del misticismo judío, el primer problema que dice Moshe Idel que está es que nosotros podemos acceder a ver, por ejemplo, qué es lo que se pensaba hace 1000 años por los textos, pero no necesariamente tenemos registro de aquello que se iba transmitiendo de forma oral. Con lo cual, claramente, y ahora vamos a ver, hay un montón de manuscritos, hay un montón de comentarios, hay un montón de cosas escritas, pero hay muchas cosas que no se saben. Lo segundo es que muchos de estos escritos tenían que ver, ¿sí?, como acá dice Susana, que el maestro elige al alumno, con parte del pensamiento de una élite. Es decir, había una élite, en este caso no de económica, sino de sabiduría, que tenía este conocimiento, pero al cual por los escritos se puede acceder, pero en el medio seguro que había un montón de leyendas populares que quedaron con menos testimonios escritos. Si alguno recuerda, y si no, acá ponemos, en el primer encuentro que hablamos del D-Book, el D-Book, más allá de esta historia de cuando un alma se mete en la otra, fue la obra de teatro que escribió Shlomo Ansky después de irse a recorrer diferentes pueblos de Europa del Este y ver las leyendas y las historias populares que se contaban ahí. Entonces el D-Book, por ejemplo, aparece mucho menos en estos textos serios, pero tiene mucha más fuerza en esa literatura popular, como decir, bueno, el mal del ojo o diferentes cosas que están ahí. Todo esto también tiene que ver con que dentro de los estudios académicos del judaísmo siempre se intentó privilegiar, mostrar al judaísmo como algo más serio, más racional, más ordenado, y de repente tenemos a alguien que le da dentro de este mundo racional, serio y académico a decir el judaísmo también tuvo misticismo, también tuvo tradiciones ocultas y también tuvo magia. Y esto también nos ayuda, porque creo, más allá de al que le interese aprender de Kabbalah o de todas estas leyendas, porque es importante, creo yo, estudiar o conocer todo esto para ver que el judaísmo no es uno solo, para ver que el judaísmo uno no lo puede unificar y decir, bueno, es solo esto, sino que en la tradición judía, como en muchas tradiciones, hay muchísimos elementos que podemos nosotros de alguna manera ver y recorrer. Muchos de ellos tienen que ver
con la tradición que para muchos antes estaba oculta, que tiene que ver con el misticismo y con determinados componentes de magia. Dentro de todo lo que es la mística judía, una de las historias más fuertes tiene que ver con la historia del golem. Y hago una pregunta antes de avanzar. ¿Por qué la historia del golem podemos ponerla como una de las historias más importantes para quienes quieren aprender o indagar algo de Kabbalah o, como le decimos, mística judía? ¿Qué tiene de tan importante esta historia del golem? La palabra, dice Vanessa. La palabra emet. La palabra emet, que es verdad, puede ser, pero eso es como, ahora vamos a ver, Gershom Scholem va a hablar de rituales para crear el golem, Moshe Idel va a hablar casi de técnicas para hacerlo, y eso es como parte de alguna de las historias de cómo fue creado el golem. Ahora yo digo, ¿por qué esta idea del golem es tan importante? Vanessa dice, el golem cobró vida a través de la palabra, la protección que el nombre divino le da a su pueblo. Comparto, y eso lo vamos a ver un poco, lo que dice Ben, muy interesante cuando veamos todos los impactos que tuvo en la cultura popular, la leyenda del golem. Pero hay algo, si hablamos de mística, y hablamos de magia, y hablamos de Kabbalah, hay algo que es muy fuerte en la historia del golem. La historia del golem, ¿sí? Porque si uno habla de Kabbalah, uno puede hablar, cuando hablamos de misticismo, por ejemplo, para salir del golem un segundo y ver esto, uno puede hablar, por ejemplo, de cómo hacer un rezo con una meditación más profunda. O cómo tener, o cómo conectarse con lo que se llama en la Kabbalah diferentes sefirot, diferentes emanaciones, que seguramente tenga algo en común, lo que para otras tradiciones, no sé, hablan de chakras. Procesos personales. Ahora, ¿qué tiene de tan especial la historia del golem? Acá Lau escribe algo muy importante con esto. A ver, Lau, si querés decirlo vos. Está muy bien acá esta respuesta. No, lo que a mí se me ocurre es que hay como un paralelismo entre cómo la Torá nos resume cómo fue la creación de Hashem del ser humano, que decía que primero, bueno, agarró de la tierra y creó con arcilla y lo moldeó a su imagen y semejanza, y bueno, nada, como que de un hálito de aliento, de vida, le insufló esa propia vida. Y de alguna u otra manera la leyenda del golem también viene de ahí, desde la creación bueno, del Rab, un hombre que también quizás era probablemente a su imagen y semejanza, lo creó con arcilla y lo insufló vida. Yo encontré ese paralelismo con la creación que nos describe la Torá. Está perfecto lo que vos decís, Lau, y creo que acaba el punto, ¿sí?, de lo más fuerte de la historia del golem. Varias de las cosas que me dicen son algunas de las distintas, entre tantas versiones que hay de la historia del golem. Vuelvo a aclarar, no hay una única historia ni una única manera de ver el golem. Lo que todas tienen en común, si volvemos un segundo a esta definición, es la idea de que hay un ser humano capaz de crear con su propia inteligencia y con sus propias manos un ser vivo. No desde la procreación natural, sino desde este artificio. Entonces digo, llevada la mística a su máxima expresión, lo que dice Lau, acá está muy bien, que yo traduzco en términos en castellano para quien no conoce tanto de esto. Como esta idea de que Dios creó al ser humano, acá tenemos el ser humano que crea, no tan solo como decimos filosóficamente con la palabra, con diferentes formas de creación, sino que el ser humano es capaz de crear
como Dios. Y aparece este artilugio y vamos a ver también algo que me parece súper interesante, qué nos dicen estos relatos y estas historias para algunos temas de debates modernos. Y voy a tirar un título para no olvidármelo, lo tengo anotado acá, que está, por ejemplo, para mí, desde algunas discusiones del Golem, podríamos pensar, por ejemplo, algunas fuentes judías vinculadas a, por ejemplo, las discusiones de hoy en día sobre el tema de despenalización del aborto. Tiro cosas que después vamos a ver cómo todo eso se puede relacionar. Pero vuelvo, lo más fuerte que tiene esta historia del Golem es decir que antiguamente existen leyendas que nos hablan de cómo hay seres humanos que tienen capacidad con propias limitaciones de crear seres que no son completamente humanos, pero que tienen vida. Mucho antes de la genética, mucho antes de la inteligencia artificial, de la robótica y demás, aparecen estas leyendas. Y esta leyenda desde ya que es previa, por ejemplo, a Frankenstein, que también se hizo tan popular en la cultura popular. ¿Dónde viene primero la palabra golem y dónde vamos a empezar el análisis? ¿Sí? Acá otra imagen de la película, pero que está en un tono aún en blanco y negro rojizo, ¿sí? Que viene con... en la Torá, la Biblia judía, nosotros tenemos que se crea el primer ser humano que ya estudiamos y aclaro desde algunas lecturas e incluso místicas, no es que se creó primero al hombre y después a la mujer, sino que incluso no hay que ir a lo místico, lo literal de la Torá, dice que se crea al primer ser humano Zahar Unekeivá, macho y hembra. Entonces, aclaro, ¿sí? Este ser humano que es creado, tenemos muchos fundamentos para no pensar que fue primero el hombre, sino que fue con distintos géneros o incluso, bueno, eso es otra discusión que ya tuvimos, pero para que se sepan. Bueno, Adán viene porque fue creado, sí, por eso el tono de esta imagen de la Adamá, de la tierra. Bueno, la literatura más antigua judía, la palabra golem viene de la siguiente explicación. ¿Qué era el golem antes de lo que es la leyenda que nosotros conocemos? El golem era cuando se creó este o estos primeros seres humanos que hizo Dios de alguna manera, agarró la tierra, la unió, le dio forma y primero había un golem. ¿Cuándo pasó a ser un ser humano? Cuando se le insufló el hálito de vida o la neyamá o el alma. Antes de eso, ¿era un ser vivo? Sí, pero no tenía el alma y eso es lo que se llamaba golem. Si ustedes buscan, hay quienes dicen golem, recién por ejemplo buscando este tema que después vamos a ver de Sky Bellinson, dicen erróneamente, golem significa ser estúpido o incapaz. No, golem era esto. La leyenda o las historias simpáticas que muestran a este golem en la película, como que tenía sus limitaciones, es otra cosa. Pero los primeros rastros que tenemos del golem vienen desde la literatura concretamente que tenemos en la Torá, donde el primer ser humano es creado de la tierra y eso es lo que se define como golem. Ahora bien, siglos posteriores van a aparecer en lo que llamamos el Midrash, que son algunos relatos, algunas narraciones que vienen después en la Torá, donde van a empezar a aparecer algunas figuras donde hay alguna referencia a que se crean estos seres del barro y que hay un ser que adquiere, ¿sí? A través, y esto por lo menos van a haber algunas discusiones,
adquiere, ¿sí? La formación, su base está en el polvo que viene de la Tierra, y aparece esto que el polvo que viene de la Tierra tiene casi como todo el poder del universo. Esto, por ejemplo, para Gershom Scholem va a tener que ver con la incorporación de tradiciones gnósticas, que sería, por lo menos, lo estoy tratando de resumir, pero esta idea del gnosticismo que aparece en el judaísmo es casi como decir, bueno, no hay solo un solo Dios, sino como que hay dos poderes en la tierra, y hay como un poder del universo que le da vida. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, va a aparecer un relato donde lo que se va a decir, sí, entre diferentes discusiones, es que hubo un rabino, Rabá, que creó un ser que le dio vida, que podía caminar por sí solo, para algunos podía hablar y para otros no podía hablar. Es decir, que antes de la leyenda de Praga, que antes de todas estas historias, lo que nosotros podemos ver es que aparece esta idea del golem y esta idea de personas que crean vida, más específicamente los sabios, los rabinos judíos, mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que va a empezar a popularizar la leyenda del golem? Y obviamente que estoy resumiendo algo bastante complejo. Acá hay una captura de lo que es la carátula de uno de los libros más importantes de la Kabbalah, de la mística judía en general. Cuando se habla muchas veces de Kabbalah, se habla, por ejemplo, del Zohar, del libro traducido como del Esplendor, que son uno de los comentarios centrales de la Kabbalah. Pero otro libro previo al Zohar es el Sefer Yetzirah. Según la tradición más religiosa, Sefer Yetzirah se podría traducir como el libro de la creación, y es un libro secreto que tenía el mismo patriarca Abraham y que fue pasando de generación en generación. Claramente quienes se ponen por fuera de la tradición religiosa, se entiende que este Sefer Yetzirah fue creado y escrito mucho tiempo después que Abraham. Pero lo que tiene de interesante este libro es que de alguna manera, entre diferentes conocimientos místicos, intenta explicar algunos secretos de la creación. Y el secreto más grande de la creación, como decía Lau, que nosotros podemos pensar, tiene que ver con esta capacidad de crear vida con la propia palabra y con las propias manos. A raíz de esto, ¿dónde empiezan a aparecer historias del golem? En comentarios que hacen algunos rabinos, maestros que también estaban en la mística judía en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en el mundo ashkenazí, esto va a aparecer con un rabino muy conocido que fue Rabbi Eliezer de Worms, que hace su comentario a Sefer Yetzirah, donde empieza a tomar algunas discusiones del golem. Después vamos a ver que, por ejemplo, las discusiones del golem van a aparecer incluso en la ley judía. Va a aparecer en Italia, en el periodo renacentista, un manuscrito anónimo, es que no se sabe quién lo escribió, que se llamó Peulat HaYetzirah, casi como la actividad de la creación, donde también va a tener comentarios del golem, y también en el norte de Francia van a aparecer algunos de estos comentarios. ¿Qué es lo que va a aparecer como unificado acá con lo que se venía diciendo de cuál es esta historia del golem? Bueno, que uniendo el polvo de la tierra, agua que da vida, y la pronunciación de palabras claves que en general se creen que tiene que ver con un nombre oculto y secreto de Dios, se forma un ser del barro y se le da vida. A raíz de esto van a aparecer diferentes discusiones y diferentes posicionamientos en la literatura judía desde el golem. Por ejemplo,
va a haber un rabino que se llamó Itzhak Enaco o Acre, que decía que casi con estos conocimientos se podía crear un ser perfecto. Otro maestro de la Kabbalah, que fue Rabbi Cordovero, decía que la idea de darle inteligencia y darle vida y darle palabra iba a ser algo muy distinto. Fuera de todo esto, lo que va a ser, por lo menos para mí, muy interesante y que se conoce menos de esto, es que a raíz del siglo XVII, XVIII van a empezar a aparecer algunos debates, el halajá, que aclaro, la halajá es la ley judía sobre estos componentes de la Kabbalah y sobre el tema del golem. Por ejemplo, uno de los debates que va a aparecer no solo en el mundo judío, sino también en el mundo cristiano de la época, es sobre si se puede usar y hacer magia. Seguramente muchos de ustedes sabrán que la magia, especialmente, por ejemplo, por la Inquisición o el mundo cristiano, pero también en la literatura judía, fue prohibida. ¿Por qué en general se prohibía para estas religiones monoteístas el uso de la magia? ¿Qué se les puede ocurrir? Hola, ¿puedo hablar? Hola Ari, sí, ahí te escuchamos. Sí, porque la idea de la magia siempre está asociada a la idea de la manipulación. Quien tiene el don de la magia puede manipular y puede suplantar la idea de un ser superior y puede distorsionar un poco la cultura de la creencia en una deidad única. Claro. Y bueno, o sea, la magia, ¿con qué está asociada muchas veces? con la idolatría. Con la idolatría, muy bien. Con el politeísmo. Con el politeísmo, o sea, yo invoco diferentes dioses, diferentes fuerzas de la naturaleza y genero esto, y en realidad hay otros mecanismos para poder conectarme o poder hacer las cosas con Dios. En el siglo XVII empieza a aparecer en algunas minorías, tanto dentro del mundo judío europeo como del mundo cristiano, muchas de ellas igualmente perseguidas, y en el mundo judío todo esto hablamos que se transmitía de forma oculta. También podríamos aclarar que muchas de las tradiciones de la mística judía estuvo en el mundo sefaradí de España, que como hablamos en el encuentro pasado con los piratas judíos, bueno, tuvieron muchos exilios distintos y pasaron por muchos lugares, pero empieza a haber una aceptación, una discusión desde el halajá de que cierta idea no llamada con lo que nosotros diríamos magia se podría aplicar porque de alguna manera tiene que ver con conocer los misterios divinos. Entonces aparecería acá como cierta magia permitida que tiene que ver con decir, bueno, lo que se hace no es más que conocer los misterios de lo divino, no es invocar a otros dioses o a otros seres, sino todo está relacionado con la fuerza divina. Pero, por ejemplo, para ver discusiones que va a estar acá es, si es posible, por ejemplo, la magia va a tener que ver con decir, bueno, claramente este componente de que alguien cree un artificio con sus propias manos y con su propio saber y con sus propias palabras y le dé vida, estaba asociado a la magia. ¿Dónde se avalaban estos maestros místicos para decir alágicamente desde la ley judía esto se podría hacer? Bueno, se avalaban, por ejemplo, en este relato de un tratado del Talmud, que decía que hubo un maestro que creó a un ser vivo capaz de caminar como el resto de los mortales. Pero, por ejemplo, va a aparecer otra discusión también interesante acá con el tema de la ley judía, que es, por ejemplo, si un golem puede ser contado como minyan. ¿Por qué? Sí, claro, porque, a ver, aclaro, el minyan es el quórum, por así decirlo, necesario de 10 personas para poder hacer mínimamente un rezo, como un congreso. No puede sesionar sin quórum, hay determinados rezos en la tradición judía que no se pueden hacer sin minyan.
Sin quórum. Bueno, ¿un golem cuenta o no cuenta como Minyan? ¿Qué se imaginan alrededor de esto? Para mí no. Y para ¿Por mí qué sí. no? Porque tengo las dos opciones. Para mí no, porque no tiene Neyamá, no tiene pensamiento propio, no tiene la cabana, la intención de poner todo el cuerpo en una tefila. Eso por un lado, pero por otro lado, si pensamos lo que vos decías antes, Uride, que también se insufló con el aire del Rab, que le dio parte de su Neyamá, podemos entrar también en contradicción. Pero igual sostengo que no, para mí. Pero Ok, bueno. ok. Igual lo que yo decía no es que él le dio una parte de su Neyamá, sino que supo cómo crearlo. Okay. Está El bien, pero Talmud no decía. independientemente de eso, Sí, es sí, como si sí. fuese el hijo de. Bueno, la Aparte no hizo discusión. bar mitzvah, no cumple mitzvot. No, pero quizás también suma. No cumple mitzvot, es un ente. Bueno, Un pensamiento propio. la discusión que un poquito va a aparecer es como decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Esto se va a comparar. Si alguien que está dormido, ¿sí? Y esta pregunta uno dice, bueno, para un rezo que tiene que ver. Ahora pongámoslo en términos, por ejemplo, del Congreso. Y el Congreso argentino es interesante. Porque, no, uno se ríe, pero la ley judía que se preguntaba, ¿una persona dormida cuenta como Minyan, cuenta como quórum? La respuesta es no, porque se necesita que esa persona esté presente. Bueno, en el caso de un congreso, como tuvimos muchas veces, un diputado, senador, ahora pasan otras cosas en las sesiones virtuales, pero en las sesiones presenciales siempre aparecía, recuerda, ¿no? Alguno que se quedaba dormido, dormida, y seguía contando como quórum. O sea, físicamente estaba, pero después no. Y van a aparecer en algunas tradiciones sefaradín, por ejemplo, personajes muy, muy conocidos como Ibn Gabirol, que tiene varias calles en Israel, que también van a hacer comentarios sobre el golem y los van a ver como seres más mecánicos. Pero lo que va a aparecer ahí en estas historias es esta capacidad que vamos a agregarle algo más, y acá lo vamos a relacionar, por ejemplo, con el tema del aborto. Estos seres que son el golem se le dan vida desde un lugar artificial, pero también van a empezar a aparecer historias o leyendas, algunas que tienen más que ver con el peligro de estos seres, porque no solo que no tienen alma, sino que tienen una inteligencia limitada, y por ende van a aparecer en estas historias la capacidad de quitarle la vida a estos seres. Y cuando alguien le quita la vida a un ser que no está completo, como es el golem, nadie de esta tradición lo presenta así como se presentaría, no sé, hiciste un asesinato, sacaste una vida o demás. Se entiende que estos golem que son creados, ninguno es completo, y por ende aparece en la historia. Acá vamos a ir un poquito con lo que contaban. Una de las leyendas más populares es que el golem en la frente tiene escrita la palabra emet, que en hebreo significa verdad. Y en diferentes formas de la historia, bueno, este ser al estilo Frankenstein era bueno, pero podía ser torpe, o había como un robot, como aparecen otras versiones, donde ya se vuelve casi como un avance científico. La creación de este golem era casi como algo mecánico. Entonces, si no estaba bien programado, bien educado, el golem podía volverse peligroso. Entonces, ¿qué se hacía para quitarle la vida? Se le borraba la Aleph, y esto aparece en el poema de Borges, y le queda la palabra Met, que es muerte. ¿Por qué decía las discusiones alágicas? Y no espero generar acá tanta polémica. Cuando se hablaba del golem como ser todavía incompleto, nadie lo presentaba o lo vivía como un asesinato, sino que se entendía que si había un peligro hacia la vida, bueno, se le borraba la letra Aleph y el golem perdía esta vitalidad. Esto sí, como para contar algunas de las cosas que están.
Cosas interesantes que en general creo que aparecen muy poco o se habla muy poco más allá de todas estas historias de fantasmas y de monstruos y demás con el golem. Encontré que en 1965, ¿sí? Gershom Scholem da un discurso donde compara al golem cuando estaba llegando la primera computadora en Israel. O sea, ni siquiera Gershom Scholem estaba viendo, como ahora que estamos teniendo este encuentro de forma virtual, o que una computadora, un celular puede conocer tus hábitos, o que le podés decir, ok Google, hace esto, ok Siri, hace lo otro. Pero ya Gershom Scholem y después algunos filósofos van a empezar, lo que van a empezar a hacer es a preguntarse un poquito cómo se relaciona todo esto con cuestiones como la inteligencia artificial o la tecnología o las computadoras o los robots. ¿Sí? Básicamente, por decirlo de una manera, esto de poder tener ¿sí? Un ser que se le da vida pero que no tiene alma y que hay alguien con sabiduría que de alguna manera lo puede programar, no pareciera ser muy distante de lo que puede hacer, como yo decía, un algoritmo o un robot que vos le pedís, decime cómo va a estar el clima mañana y me responde cómo va a estar el clima mañana, que no tiene sentimientos, pero casi lo podríamos relacionar con este tema de sentimientos. Toda esta mitología de poder crear de esta manera, lo podríamos pensar casi con esta idea o esta manera del golem. Por lo menos para mí es una idea súper, súper poderosa, porque en muchos de estos mitos o leyendas del golem, que ahora vamos a volver a ver, aparece esta idea de las cosas buenas que puede tener estos seres creados con nuestras propias capacidades, pero también los peligros que pueden tener. ¿Qué piensan? Mira, yo Sí. te estoy escuchando atentamente y todo lo, David, ¿no? David, todo lo dale. que vos estás comentando, para mí, es la base de lo que hoy se está haciendo con la inteligencia artificial llevada a la robótica. Totalmente. Es decir, entramos en que el hombre hoy está creando robots semejantes al ser humano y digamos, el debate científico, que en una época los científicos eran los magos, los químicos se les decía que hacían magia porque estaban más allá del conocimiento del pueblo, esos magos de hoy o científicos están tratando de darle a ese robot pensamiento independiente, o sea, que puedan hoy interpretar y sentir. El problema que se están encontrando es que empezó como una filosofía, siguió con un cuento y por qué los rabinos y por qué los cabalistas y por qué toda la historia judía y porque para mí el judío tiene permiso para investigar. No tiene campo prohibido en la investigación. El problema es filosófico, ¿hasta dónde? Entonces aparece un Asimov con un Yo Robot donde crea las 10 leyes robóticas, lo que el robot no debe hacer. O sea, lo que empezó como una imaginación de un ser humano está terminando hoy y a nosotros no nos sorprende. O sea, claro, totalmente, y acá tenemos otros fanáticos de la ciencia ficción. Es un terreno muy amplio, pero yo me acuerdo que hay un cuento de ciencia ficción, así lo llaman, en donde viene un ser, se encuentra con el rabino un Shabbat
y le habla mal a la mujer. Es un cuentito muy corto. ¿De quién Entonces, no me acuerdo el nombre del rabino que escribía, que después se llamaron cuentos de ciencia ficción. Okay. Y como la trataba mal a la mujer, le pone Emet en la frente y lo pone al servicio de la mujer, en la medida que lo manejaba. O sea, es un terreno filosófico, pero hoy la ciencia ha avanzado muchísimo en ese. Entonces ya empezamos con el problema ético, si puede matar, si cuenta para el Miñán, etc. Es como si claro, los cabalistas se hubieran anticipado en 100 años. A todo esto, porque lo que estás diciendo, David, y yo vuelvo un poco con decir si Gershon Scholem hablaba de pensar el golem cuando había una computadora en 1965. Imagínense, claro, la primera computadora en Israel o en Argentina era toda una habitación y lo que podía hacer, claro, es total, un 0% de lo que hace hoy cualquiera de nuestros celulares. Y se hacía ya esta pregunta. Nosotros no sabemos si existió uno o varios o distintos golem. Yo no sé si alguna de estas leyendas hubo alguien que le dio vida o no le dio vida. Lo que sí sabemos con esto que está diciendo David, que me parece que está muy bien, es poder pensar, ¿sí? Es poder pensar qué tiene que ver esto con los tiempos de hoy en día, donde cada vez estamos más cercanos de poder crear seres autónomos con su propia inteligencia. Y a pesar de esta propia inteligencia, hay una película, Her, que habla de un hombre que se enamora de su computadora. Yo confieso, no la vi porque me angustia pensar si eso, sé que es buena o demás, pero está este tema. La cuestión es, por más inteligentes que pueda ser Siri o Google o un algoritmo o demás, todavía entendemos que no tienen emociones, que no tienen lo que nosotros llamamos alma, pero no sabemos cómo esto va a seguir. Y todas estas preguntas éticas, si, por ejemplo, qué pasa cuando al golem se lo apaga, si cuenta para Minyan, si es persona, esta idea de si puede hablar o no, pero como si tiene su propio raciocinio, comparto con David, y es un poquito a lo que quería llegar, es anticiparse a problemáticas de hoy en día. Acá en la cultura popular hay un capítulo de Los Simpsons, creo que es una de las casas del terror, donde aparece un golem. Como pueden ver, la película que yo les mostré, alemana, Der Golem, marcó tanto la idea del golem que la imagen del golem está dibujada por los Simpsons, es la misma creación que se hizo por primera vez en esta película, que en realidad en 1915 se hizo una primera versión del golem. La más conocida es la que les estaba mostrando, que después les dejo el link. Una cosa más, tanto en Los Simpsons como en la película, como en muchas de las leyendas, no solo aparece esta cuestión de gente capaz de crear o de dar vida, sino ya un poco como recién veníamos hablando con las nuevas capacidades tecnológicas, sino la idea de crear un ser que no sea solo una robotina. Esto es antes de la robotina, para quienes se acuerdan, en el poema de Borges decía que barría la sinagoga, sino que tenga capacidad de defensa casi militar, que pueda proteger a los demás. Otra discusión, para Gershom Scholem, la idea del golem tenía más que ver con una experiencia mística, el místico que creaba y que daba vida, y para Moshe Idel tenía más que ver con esto que estamos hablando de una técnica de hacer casi como Da Vinci estaba imaginando diferentes máquinas. Bueno, había rabinos que imaginaban cómo también se podía crear lo que hoy en día podemos ver como realidad, que no se llama golem, pero que en todo lo cotidiano tenemos o inteligencia artificial, o tenemos robots, o tenemos diferentes artificios que tienen capacidad de hacer cosas más allá de nosotros. Eso me parece súper interesante para contarles. En la cultura popular hay muchas cosas para recomendarles o decirles.
Hay una novela, también tengo que buscarla, pero está en e-reader para el que la quiera, que súper recomiendo, de Michael Chabon, que yo alguna vez a algunos que ya me conocen les recomendé, El Sindicato de Policía Yiddish. Esta novela hace tiempo se promete que va a salir como miniserie. Entiendo que todavía eso no terminó de pasar, pero parece que estaba avanzado, que se llama Las aventuras de Cavalier and Clay. Michael Chabon es uno de los grandes escritores jóvenes norteamericanos que ganó uno de los Pulitzer de escritura. Y esta novela se mete con dos cosas que están relacionadas con el golem. Una, empieza la novela en Praga, con uno de los jóvenes que tiene que escapar y que aprende de Houdini a hacer todo lo que es ser escapista, y se mete con toda la historia del golem. Bueno, este joven que escapa del nazismo, como muchos de los jóvenes que escapan del nazismo, llegan a Nueva York, no son capaces de crear golem de verdad, pero lo que crean, y que esto sí está inspirado en hechos reales, son los superhéroes de los cómics capaces de proteger a quienes en ese momento no se podían proteger, casi como la leyenda del golem. Cuando los judíos aparecía como en la película, que iba a aparecer un nuevo monarca que los iba a expulsar y que no siempre sabían cómo protegerse, bueno, lo que a veces uno no puede hacer en la realidad lo puede volcar en la escritura, como tenemos acá a Lau, que da el taller de narración creativa, a veces en la imaginación, a veces en el humor, que fue una de las cosas que pasó. Y hasta hoy en día, bueno, después hay hasta un videojuego que es el Golem, que llegó también, no les puse acá, a los Expedientes Secretos X y otros lugares, ¿sí? Encontré esta imagen que me encantó, donde acá podemos ver a Borges, ¿sí? Con la Aleph atrás, ¿sí? A un Borges hecho casi un golem. Y acá después les recomiendo que lean el poema que, si quieren, les mando, del golem. Es uno de mis preferidos de Borges, que de alguna manera nos cuenta la leyenda de este rabino de Praga que logró construir, como veníamos hablando, a un ser con esta capacidad, pero que se sintió frustrado por esta creación imperfecta. Spoileo, pero igual no quita la magia, lean el poema, es un poema. Y al final Borges se pregunta si ve este rabino que crea vida, así como cualquiera de hoy en día, y se siente frustrado de que el ser que creó es imperfecto, no termina de funcionar, y se pregunta cómo se sentirá Dios con su rabino de Praga. Esto es algo que claramente les recomiendo. Y acá, para quienes estaban al principio, que empezamos, acá tenemos a Sky Bellinson de el rock argentino, uno de los dos cofundadores de Los Redonditos de Ricota. Sky Bellinson es judío. Hace un tiempo me enteré que tiene un hermano que está en uno de estos grupos así, rap ortodoxo hasídico. Tiene diferentes letras que hablan de cierta mística judía, pero especialmente, que ahora les vuelvo a mostrar para que veamos el video, su canción El Golem de Paternal. Bueno, imagina que el golem llega directamente a Buenos Aires, Argentina, y en este videoclip ahora van a ver que las imágenes que decide elegir y tomar no son imágenes, no sé, de modelos, de mujeres, de determinadas situaciones en el rock que uno puede imaginar. No, las imágenes que aparecen es la película El Golem de los años 20, pero se imagina, sí, la idea del golem como las personas que hoy en día están alienadas. Pero bueno, aunque no les guste el rock ni conozcan, escuchen, porque van a ver que está bueno como todo esto se traslada también para hoy en día. ¿Ven? Todas las imágenes que veíamos en Los Simpsons es este golem, los años 20. Hubo que tener una gran capacidad para hacer todo de los años 20. Esa imagen es como empezaba la película, con uno de los rabinos mirando las estrellas y pensando qué iba a pasar. ¿Sí? Toda esta magia también existía
la tradición judía, aunque a veces era cuestionada, también algunos elementos de astrología. Todo esto creado en los años 20 fue una hiper mega producción que todavía hasta el día de hoy hay como toda una cultura de valoración de esta película, se volvió de culto. Y les decía, fue de terror. Ahora les voy a pasar también a todos el link de esta película que en las partes de texto está traducida al castellano. Y bueno, piensen en las leyendas populares que empezaron en el siglo XIX, ya no solo en crear, sino en defender a los judíos. Esta película, ¿sí? Años 20, República de Weimar, daba la idea, ¿sí? Que los judíos podían defenderse. Así que también tuvo este lugar innovador. Sacamos acá la publicidad de YouTube. Bueno, sí, esto es lo que yo tenía para presentar, pero me gustaría ahora escuchar sus comentarios y lo que ustedes quieran decir. Ahí veo que se sumaron más personas, lo veo a Mario que también está por ahí. Yo ahora les voy a ir pasando para quien quiera uno de los libros. Los tengo en inglés, tendría que, sí, para quien quiera, y obviamente a ver ahora los comentarios para escucharlos a ustedes, ¿sí? De qué piensan acerca de estas historias del golem o de lo que saben o lo que quieran compartir, mientras les voy a mandar acá el libro. Uri, a mí me quedó pendiente el tema, que no sé si lo dijiste y yo me colgué, Sí. el tema de relación del golem con lo del aborto. Esa parte como que me quedó trunca. Pues bueno, no me animé a decirlo tan directo, de decir que en cierta cuestión alágica, en cierto lugar, se está permitiendo, sí, que un golem como un ser no creado completamente, no aparece, ¿sí? Si esto va a ser para evitar el sufrimiento de otras vidas, no aparece ninguna condena a que alguien le borre la letra Aleph y le quite la vida.
¿sí? Entonces digo, acá uno podría encontrar elementos, ¿sí? de poder, o por lo menos sería para otra discusión, si como está el golem y el golem pensado todavía como este ser que todavía no tiene alma, bueno, pensado desde ese lugar, si uno quisiera una visión más progresista para esto. Netamente metafórico entonces. Para Porque, después analizar, pero netamente metafórico. sí, A mí, sí. A mí lo que me sorprende, Sí. mucho, es cómo en un Sefer Yetzirah, o sea, con información tan, digamos, antigua, Sí. se pudieran anticipar o filosofar o pensar en el qué sucedería si. Y hoy, en el 2020, todo ese pensamiento del golem, de la máquina que pueda llegar a pensar, se está realizando. O sea, ellos hablaban de tierra y agua, y hoy se están usando elementos de la tierra, metales, ¿cómo se llama? Elementos metálicos salidos de la tierra y no de la tierra, etcétera, y están haciendo vida. Totalmente. Vida. Y hay hasta libros como uno que se llama La rebelión de las máquinas, y lo repito, Asimov con Yo Robot, cómo combatir ese, o cómo lograr que ese ser no se transforme en humano, tenga pensamiento propio y pueda atacar al humano. O a veces que sí se quiere que tenga pensamiento propio, pero las limitaciones de que por más capacidad tecnológica es casi como el humano, pero no es humano. Pero no es humano, pero eso lo pensaban ya, claro, eso lo pensaban ya antes de los cabalistas. Totalmente, ya estaban todos estos debates. Lo que sí ya también para estos aclarar... debates que hoy no se debaten porque es cotidiano, ¿viste? Claro. Ya te presentan una aspiradora que camina sola y barre sola la casa. Y sería un robot. Yo me acuerdo que mis viejos, cuando te querían decir una estupidez, decían Sei nicht kein Golem, refiriéndose a que no seas estúpido ni te comportes así como... ahí en esta como un golem, como esta leyenda. Claro, Sei nicht kein Golem te decía. Sí. O vista Ganser Golem, o sea, Golem hay un montón, ¿viste? Pero hoy en día podemos decir, hoy hay algoritmos sencillos que razonan y piensan mejor que nosotros. Sí, pero ese algoritmo lo hizo un ser humano, o sea, nosotros damos por sentado de que el algoritmo surge de 0 o 1 binario, sí, pero alguien lo piensa, lo analiza, junta tierra y agua y genera algo. Sí, no, el algoritmo es fácil, no es fácil un algoritmo. Intervienen un montón de ciencias, hasta la filosofía. Es así. Y lo que a mí me maravilla es que siempre hay un judío metido ahí atrás. Bueno, igual también acá decíamos que hay historias que van más allá de la tradición judía con este tipo de creaciones. Acá, claro. en esto va por este lugar. Ben, vos acá escribiste algo interesante, a ver si querés explicarlo, ¿querés abrir ahí el micrófono? Y nada, qué sé yo, me acuerdo de Trump, está mal decirlo, pero vaya uno a saber si no es una creación que alguien le puso una letra en la frente y trató de representarnos, ¿no? Puede ser, ahí no sé si monstruoso, pero igual yo les hacía los chistes ahora con la cuarentena, ¿no? Que pasó que, por ejemplo, volvimos a encontrarnos con personas que solo veíamos en la virtualidad, con chicos dando clase. Además yo hacía el chiste, bueno, ahora ven que no somos un algoritmo creado, que hay una persona de carne y hueso, pero bueno, no sabemos. Pero sí lo que yo digo y que me quedo pensando, muchas veces el golem fue retratado como estúpido, pero no en toda la literatura es claramente así. Y la discusión de hoy en día no solo tiene que ver con la incapacidad que pueden tener estas creaciones nuestras, sino muchas veces que, como en las leyendas el golem podía tener más fuerza, hoy en día, lo vuelvo a decir, ¿sí? Pueden haber creaciones tecnológicas que puedan procesar y tomar decisiones mejor que una persona. A ver, un ejemplo muy concreto.
se supone que cuando esté bien probado y funcione bien un auto automático que se pueda manejar, como ya existen autos automáticos con inteligencia artificial, probablemente tienen menos lugar a las distracciones o a los errores que nosotros podemos tener, no sé, cuando estamos manejando. A pesar de todo eso, todavía en general pensamos que ninguna de estas creaciones autónomas tienen sentimiento o decisiones como tenemos nosotros. Pero queda abierto todavía como una pregunta. Yo ahí les mandé, si les llegó al chat, el libro de Moshe Idel sobre el golem. Este lo tengo en papel, en castellano. Después, cualquier cosa, alguno me puede escribir mail. Puedo buscar si el de Gershom Scholem, que es bastante lindo, lo encuentro digital en castellano. Alguien más estaba levantando la mano por ahí. Sí, Haná. Yo quería comentar respecto a lo que dijo Ben, que justamente la leyenda que yo escuché, que tuve la oportunidad de, bueno, y así lo pensaba cuando tuve la oportunidad de estar en Praga, era que justamente el rabino, el Maral de Praga, que fue a quien se le atribuye haber creado el golem, lo había creado, digamos, no en el sentido quizás tan actual como lo ven, pero justamente lo había creado porque la población del gueto estaba atemorizada y la figura del golem era una figura digamos, de protección y de defensa para los habitantes del gueto respecto a los ataques de quienes estaban afuera. Con lo cual, digamos, a mí la imagen del golem siempre me quedó más allá de su, digamos, nunca lo asocié con las capacidades que le faltaban, sino justamente con esta completitud que le podía dar a la población vulnerable en el gueto en cuanto a la defensa. Yo me quedo, digamos, como que me pegó fuerte ese relato. Eso. Gracias. Gracias. Sí, como les decía, hay una parte de la parte más de leyenda y de mito que tiene que ver con esto de crear protección, y hay otra parte de decir, bueno, como ahora tenemos robots aspiradora, bueno, se podía crear a alguien para que esté barriendo tu lugar y no tener que hacer el esfuerzo físico. O como que creo que contaba David que había un cuento que decían, bueno, se lo dieron a la mujer para que pueda también facilitar determinadas cosas, que también pareciera ser como cosas que hoy en día, no ciencia ficción, sino con la tecnología, de alguna manera se pueden hacer. Y aclaración también con todo esto, cuando se habla de toda esta mística, y de la mística judía, la historia del golem, que no aclaré, pero nos conecta más con esta cuestión de la Kabbalah práctica, del poder no solo indagar en cuestiones profundas del universo, sino en cómo hacer o en cómo crear. Por eso yo digo, más allá de la pregunta, que por lo menos para mí me es imposible saber si en el último altillo de la vieja nueva sinagoga de Praga está escondido el golem ahí guardado, que imagino que si estuviese ahí nos lo hubiesen contado y se hubiese filtrado hoy en día la noticia. Me quedo con todas estas reflexiones filosóficas que se fueron construyendo y que todavía hoy podemos pensar. Bueno, obviamente quien quiera comentar está. Fíjense, yo les mandé acá esto y esperen, les voy a mandar también en el chat el link si alguno quiere, más allá que pueden poner el golem película, pero si ponen el golem en YouTube también les van a salir 800.000 cosas. La película, que aunque sea una película en blanco y negro y muda, les confieso que es interesantísima y se vuelve entretenida. Hay que tenerle paciencia. Tiene otro tiempo, pero está bueno poder verla.
Sí, ahí está esto, está el link. El lunes que viene, con encuentro que ya vamos a anunciar, la temática será el cuarto y por ahora seguramente el último, por lo menos, de esta miniserie de encuentros de historias fascinantes de la tradición judía. Así que bueno, estamos. Dejo abierto a quienes más quieran comentar algo y si no ya, bueno, les agradezco a todos y todas por haber estado y por seguir sumándose a estos encuentros que estamos haciendo acá. Muchas gracias. Gracias a todos, sí. Chao, chao para todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Que estén muy bien todos. Buenísimo. Gracias. Sí.